Muchas exposiciones han conocido la obra de Bárbaro. La más reciente, organizada en su pueblo natal, permitió que las calles petareñas, cercanas al Museo de Arte Popular de Petare, se iluminaran con el color y el candor propios de la obra de Bárbaro. La gente de Petare prestó sus casas y su esfuerzo para convertir al pequeño pueblo en una obra del pintor petareño. Concebida como exposición didáctica y con el nombre de El espacio y el color en Bárbaro Rivas, la muestra contó con la curaduría de María Elena Ramos. El contacto con la obra de Bárbaro Rivas ilumina. Una serie de escritos poéticos surgieron de la pluma de María Elena Ramos. Los colores oscuros dicen del drama y el sufrimiento, del miedo o del odio, de la muerte. Los cuerpos son manchas de color, zonas de sombra, zonas de transparencias como emanaciones o espíritus, superposiciones de cuerpo humano, de levedad, de espíritu y de materia informe como sustrato de las figuras. Un homenaje sencillo para un ser humilde constituyó la muestra. Para un ser humilde que sin embargo también era particular en su carácter. Y realmente Bárbaro era un personaje sumamente difícil. Como persona humana, Bárbaro era sumamente compleja. Una personalidad muy compleja, muy difícil y a veces realmente intratable. Un poeta maldito si queremos, un gran artista, un hombre extraordinario, un hombre que igual podía ver como de pronto me decía, maestro, esta mañana amaneció arriba caminando al revés. Y era porque se imaginaba que el Guaire esa mañana había cambiado su curso. Un ser especial, ha dicho da Antonio, cambiador del curso de los ríos, resistido al paso del tiempo. El tiempo y la vorágine urbanizadora han ido transformando a Petare paulatinamente. En esa mutación ha perdido algo de su esencia. Bárbaro ha recuperado esa esencia, reconstruyendo su pueblo natal en muchas de sus obras. Placita de Petare es una buena muestra de su obra retrospectiva. Es la forma que halla Bárbaro para no dejar ir al mundo al que pertenece. En Bárbaro, la perspectiva tiene un carácter muy particular. La obra La casa del pintor es elocuente. Un contrapunto dialéctico se establece entre el bárbaro pintor y el bárbaro personaje. El pintor mira al personaje desde arriba y a su vez es mirado desde abajo por su personaje. Cada uno mira al otro desde perspectivas diferentes y son uno mismo. El propio Bárbaro constituyó al lado de Jesús uno de sus personajes más importantes. Expresivos autorretratos conforman esta faceta de su obra. Comentario aparte merece la obra de 1966, Autorretrato frente al caballete. En ella podemos ver una visión burlona de lo que es un taller de pintura y un caballete. Bárbaro utilizó un caballete muy modesto y siempre pintó en cualquier lugar de su casa. En 1984, la obra de Bárbaro visitó el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. A Francisco da Antonio le correspondió escribir sobre el desarrollo de la vida y la obra de Bárbaro. Ese trabajo realmente lo encabecé yo con una especie de nota introductoria sobre las características temáticas de la obra de Rivas. Claro, la temática fundamental de la obra de Rivas parece ser esencialmente la vida de Jesús. Pero la vida de Jesús al mismo tiempo está referida un poco al paisaje de Petare. Y hay acontecimientos en la vida de Jesús que el mismo Bárbaro lo sentía como que si hubiese ocurrido en Petare. De modo que ese nuestro Señor Jesucristo para Bárbaro
era realmente una presencia actuante y vigente. Yo no podría decir que Bárbaro creía en Cristo, sino que Bárbaro vivía en la fe. Cristo trascendía para él a toda la magnificencia de una entidad supremamente divina. Y al plantearme este problema de Bárbaro con respecto a la imagen de Jesús, de los apóstoles, que él llamaba sus espalderos, así como llamaba, por ejemplo, a los cristianos paganos, porque eran quienes pagaban con su vida la protesta de su fe ante los judíos, que eran los herejes, a quien solo los milagros de Dios podían aterrorizar, como él señalaba, al querer significar atemorizar y acobardar. Él tenía además un lenguaje muy peculiar y muy propio, muy cifrado, si se quiere, para entenderlo y para interpretarlo. La gente ordinaria superficialmente captaba de él un poco como una especie de discurso discontinuo e incoherente, pero a medida que uno penetraba un poco más en el sentido más cóndito de su palabra y de su discurso, sentía que había una hilación, que había una lógica, y no solamente, sino que había además una total coherencia y claridad en todo lo que Bárbaro decía, aún las cosas aparentemente más disparatadas. Y su pintura es eso. Su pintura en general es el misterio de una clave que solo para él funcionaba, al extremo de pronto que, si bien es cierto que podemos identificar que la crucifixión, que la procesión en las calles tal o no sé qué cuánto, hay un aspecto subsiguiente en la misma obra de Bárbaro que se refiere, por ejemplo, al mismo paisaje de Petare, pero ese paisaje siempre está lleno de acontecimientos, de personajes que él conoció en su infancia, que él conoció en su juventud, o con los cuales él compartió parte de su vida a lo largo pues de los 60 y casi 70 años de su existencia. Otro tema predominante en la obra pictórica de Bárbaro es el religioso. Cuando lo aborda, trasciende la significación estética. Sus obras quieren contarnos de la existencia de una comunicación con la divinidad. Bárbaro parece ser el elegido para, por intermedio de un poder y fuerza mágicos externos a él, producir imágenes portadoras de un mensaje divino para la colectividad. El iluminado parece conocer muy bien a los personajes del universo divino. Con su pintura los tutea y los respeta. Le son cotidianos. Ellos también son humildes, por eso los conoce bien. Son una veneración y una admiración amistosas. La cotidianidad de la obra de El Iluminado no impide que hayan ingredientes de misterio. Muchos de sus cuadros son indescifrables. Muchísimos de ellos. Muchísimos de ellos donde se cuentan anécdotas, como un cuadro que yo titulé Los Tres Jinetes, y cuyo propietario lo había comprado como con el título de Los Tres Reyes Magos. En realidad es una escena, y lo utilizo como ejemplo, donde tres jinetes en medio de la noche irrumpen por las calles de Petare, montados sobre sendas cabalgaduras y con algo que parece ser un revólver en la mano de cada uno de estos caballeros. De los tres Reyes Magos no tienen absolutamente nada, pero sí de tres jinetes en la noche de Petare. ¿Qué cuenta Bárbaro en ese cuadro? ¿Qué recuerda Bárbaro? ¿Qué vio Bárbaro? ¿Qué leyenda local petareña transcribe Bárbaro en ese simple cuadrito? Probablemente no lo sabremos nunca. ¿Acaso los viejos rememorarían alguna vez en momentos de la guerra, de alguna guerra civil, de algún acontecimiento de ese tipo, o algún crimen, alguna cosa insólita, y Bárbaro lo recordaba o lo recogía?